vamos como a mirar qué es lo que debemos tener en cuenta para esos conceptos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el presupuesto solo maneja dos opciones. Allá las cuentas o son de ingreso o son del gasto. En presupuesto no hay más opciones, ¿no? O sea, o son de naturaleza débito o son de naturaleza crédito. Entonces, las débitos hay que tener cuidado porque pues, uno tiende a confundirse. Las cuentas de naturaleza débito son las cuentas del gasto y las cuentas de naturaleza crédito siempre van a ser las de ingreso. ¿Mm? Entonces, claro ese pedacito. Sí, señor. Vale. Entonces, por eso, ¿por qué les hago o sea, por qué les hago como énfasis en eso? O sea, porque como eso es, como decíamos, como el gasto es de naturaleza débito, ¿no? Entonces siempre las cuentas del gasto me van a aumentar por el débito y las cuentas del ingreso me van a aumentar por el crédito. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando vamos a hacer, por ejemplo, un comprobante de ingreso, listo. ¿Ven ahí mi pantalla? Vale. Entonces, cuando vamos a hacer un comprobante de ingreso, como es de naturaleza crédito, entonces siempre debemos tener en cuenta que el valor, cuando estamos en la imputación presupuestal, se vaya donde dice contracrédito. Ah, otra cosita, ya que estamos acá en la imputación presupuestal. Nosotros en contabilidad estamos acostumbrados a ver débitos y créditos, ¿no? En presupuesto es crédito y contracrédito, o sea, para no confundirnos, ¿no? Entonces aquí sí que no olvidémonos del débito y del crédito y vamos a hablar del crédito y del contracrédito. Entonces, para volver a retomar en estas condiciones, el gasto, digamos que es el crédito, ¿no? Y el ingreso es el contracrédito. O sea, siempre mis gastos los afecto por el crédito y los ingresos los afecto por el contracrédito. Estas son las dos opciones que tenemos. Pero si vamos a mirar internamente en la base de datos, allá me aparece débito y crédito. O sea, como es, hay que tener en cuenta esa partecita como para no confundirnos, ¿vale? Listo. Entonces ahora, teniendo en cuenta que esas dos, digamos que de entrada esas aclaraciones, ahora qué debemos tener en cuenta. Cuando se habla del presupuesto en Colombia, la normatividad que rige el presupuesto en Colombia, los dos documentos básicos y que se los recomiendo que los tengan en cuenta para cuando les hagan por allá sus evaluaciones periódicas. El Estatuto Orgánico del Presupuesto en Colombia es el decreto 111 del 96. ¿No? El estatuto orgánico es el decreto 111 del 96 y lo complementa la resolución 036 de mayo del 98. Digamos que esos son, a partir de ahí han surgido una serie de documentos que lo han modificado, que lo han complementado, como ahorita lo que salió para Cuipo, pero digamos que estas dos son la base de nuestro presupuesto. Entonces, digamos que en el Estatuto Orgánico, en el Decreto 111, encontramos toda la normatividad, todo lo que se refiere a la normatividad, la cobertura, los principios del presupuesto, ¿no? Que esos son básicos. Dentro de los principios del presupuesto, para mí, ¿cuáles son los más importantes o los que nos afectan a nosotros? Digamos que es el de planificación. De planificación lo que me dice es que el presupuesto debe guardar coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Plurianual de Inversión, con el Plan Financiero y con el Plan Operativo. Es decir, el presupuesto que monta una entidad debe estar enmarcado dentro de la normatividad dentro de la normatividad que establece el presupuesto público nacional, ¿no? Y el principio de anualidad, ¿qué es lo que nos dice? Que ese sí no tiene pierde, que el principio de anualidad lo que nos dice es que nuestro presupuesto va del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿No? O sea, siempre el presupuesto va del 1 de enero al 31 de diciembre y el 31 de diciembre se cierra, ¿no? Entonces ya el 31 de diciembre lo que hacemos es generar nuestros famosos cierre presupuestal, por eso es que se hace con corte a 31, que es donde sacamos las reservas y las cuentas por pagar. Y básicamente porque les digo esto, porque yo me he dado cuenta que
no falta la entidad que llama a decir, es que quiero afectar una disponibilidad o un registro que era del año pasado y el sistema no me deja. Pues lo más lógico, lo más coherente es que el sistema no tiene por qué dejarle porque a 31 de diciembre ya se murió su presupuesto. O sea, lo que tenía ya nos va a pasar como una reserva o como una cuenta por pagar, pero no nos va a dejar hacer esa afectación. Y en la resolución 036 de que nos habla, allá nos habla es como de las partes que constituyen el presupuesto. Entonces nos habla del presupuesto de ingresos, porque son los ingresos, la desagregación de los ingresos, y en la parte del gasto nos habla de las apropiaciones, que es la apropiado inicial, los compromisos, obligaciones y pagos. Si miramos acá nosotros, acá no nos habla de la disponibilidad, ¿no? Aunque hace parte de la disponibilidad, digamos que para nosotros hace parte del ciclo del gasto, pero normativamente digamos que no, la disponibilidad es simplemente lo que me hace es que la entidad lo que hace es mostrarle a las diferentes dependencias, a las diferentes secretarías, que dentro del presupuesto hay un valor, un monto autorizado que de pronto se puede ejecutar, pero digamos que en la disponibilidad no significa que se haya comprometido para nada. Ya en adelante de la obligación, obligaciones y pagos, órdenes de pago y pagos, sí ya es ya la ejecución del presupuesto. Listo. Ahora mirando vamos a ver lo mismo dentro de nuestro módulo. Entonces, como les decía, o sea, los rubros independientemente de los códigos que utilicemos, independientemente de que se utilicen los códigos del CCPT, que la entidad quiera utilizar su propia estructura, su propio catálogo presupuestal, aquí no vamos a encontrar sino gastos o ingresos, ¿no? No hay más. Para el presupuesto no hay más. La naturaleza o es gasto o es ingreso. De ahí no se puede, independiente de que sea reserva, de que sea cuenta por pagar o eso, no vamos a encontrar nada más en la naturaleza. En el destino. Para el ingreso, en el destino, digamos que el ingreso no tiene una destinación específica. En el ingreso lo que hace es hacer el recaudo, pero en el gasto sí tenemos diferentes destinos. Básicamente, ¿cuáles son los tres que se manejan ahorita? Funcionamiento, que el funcionamiento lo que maneja es todos los recursos que necesita una entidad para su manejo, para su diario proceso, para el funcionamiento, como se dice. Está el de inversión, que es todo lo que es lo destinado a ejecutar recursos en proyectos destinados al mejoramiento social del municipio que se está trabajando, y el servicio a la deuda, que es la deuda que adquiere el municipio, ya sea interna o externa, que adquiere con entidades financieras, ¿no? Ya sean privadas o sean públicas. Digamos que esos son los tres destinos. Y lo otro es el tipo de vigencia. Digamos que en el ingreso no tenemos vigencia, todo es vigencia actual porque como tenemos la unidad de caja, yo voy del 1 de enero al 31 de diciembre, es lo que yo recaudé en ese periodo, independientemente de que la plata me la deban de vigencias anteriores, siempre va a entrar como vigencia actual, porque como tenemos el presupuesto en Colombia, es un presupuesto de caja, digámoslo así, digamos que el presupuesto cuenta es en el momento en que los recaudos ingresan al banco. Entonces, eso en el ingreso. En el gasto sí tenemos diferentes vigencias. Entonces, tenemos la vigencia actual, que es el presupuesto que se aprueba. De hecho, por estos días están en esa tarea los consejos, que se aprueba en el mes de noviembre de cada año. Se pasa, el consejo pasan el presupuesto para su aprobación y se empieza a ejecutar a 1 de enero de la siguiente vigencia. Digamos que esa es mi vigencia actual. Están las reservas de caja y las reservas de apropiación, que entre estas dos reservas son los que constituyen el rezago presupuestal, que es lo que se comprometió en una vigencia, pero no se alcanzó a pagar. Entonces pasa para pagarlo a la siguiente vigencia, que es lo que nosotros manejamos en el cierre. Entonces, las reservas de apropiación son las que yo tengo cuando en mi presupuesto alcanzo a sacar la disponibilidad y el registro de compromiso, pero no le alcanzo a hacer pagos. Entonces, digamos que eso que me quedó abierto en mis registros de compromisos son lo que me constituyen mis reservas de apropiación, ¿no? Es decir, yo apenas les hice disponibilidad y les hice el registro de compromiso. Entonces,
para el siguiente año, ¿qué me queda pendiente por hacer? Me queda pendiente hacer la orden de pago y hacer el egreso. Entonces, hasta acá, digamos que ese es mi registro, mis reservas de apropiación. Por el contrario, las reservas de caja alcancé a hacer la orden de pago. O sea que para la siguiente vigencia que me quedó, solo hacer el pago. Y esto es solo para una vigencia. O sea, yo no puedo decir que aquí yo terminé mis reservas de apropiación y el siguiente año me quedaron otra vez sin ejecutar y siguen como reserva de apropiación. No, la norma dice que esto es por un año. Ya si pasan a una siguiente vigencia, ya lo que por control las entidades llevan como pasivos exigibles, pero digamos que presupuestalmente esa figura ya no aplica. Si nosotros miramos por ahí cuando estamos ayudando a reportar el cuipo, en ninguna parte en las vigencias me habla de vigencia de pasivos exigibles. Allá habla de reservas y cuentas por pagar. Ya el pasivo exigible es un proceso más de tesorería, que en presupuesto simplemente se lleva por control. Pero en realidad es un proceso de tesorería. ¿Que es obligatorio pagar esas deudas? Sí es obligatorio para la entidad, más no es obligatorio llevar el control en el sistema, presupuestalmente hablando, ¿no? Bueno, y las otras vigencias que tenemos son las vigencias futuras. Por el contrario de las reservas y las cuentas por pagar, las vigencias futuras es cuando se compromete un presupuesto de una vigencia que todavía no ha llegado. Digamos que para este año 2023 que estamos, no nos aplica, porque como estamos en el último año de la administración, de las administraciones, de las alcaldías, este año ya hay cambio de alcalde, entonces la norma dice que en el último año de una administración no se pueden constituir vigencias futuras. Pero si asumiéramos que estuviésemos ya yéndonos al futuro, al 2024, entonces en el 2024, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo un proyecto que es grande, puedo constituir una vigencia futura que, ¿qué es lo que hace? Comprometerme presupuesto del 2025 o 2026 en adelante, los años que yo quiera. Esa es la vigencia futura. Y dentro de las vigencias futuras existen dos clases, vigencia futura ordinaria y vigencia futura extraordinaria. La vigencia futura ordinaria es cuando al momento de que yo constituyo mi vigencia futura, por ejemplo, estamos hablando de 2024, yo me voy con el 2024 y voy a montar un proyecto que necesito presupuesto del 2025 para ejecutarla, pero si a ese presupuesto del 2025 yo le puedo agregar una partecita del presupuesto de 2024, digamos que esa vigencia se me constituye como una vigencia futura ordinaria. Es decir, que la vigencia futura ordinaria y extraordinaria no se constituye no tanto por la vigencia, sino por el proyecto en el que se va a ejecutar. En pocas palabras, cuando yo tengo plata del presupuesto actual y de la siguiente vigencia, es una vigencia futura ordinaria. Pero si solo voy a comprometer presupuesto de las siguientes vigencias, se me convierte en una vigencia futura extraordinaria. Y pues estas, a diferencia del presupuesto ordinario, llevan un tratamiento especial porque tienen que pasar por el Consejo para su aprobación. Adicionalmente tienen que estar avaladas por el CONFIS o tienen que estar dentro del plan plurianual de inversión. Tienen que tener una serie de autorizaciones. O sea, una entidad no puede constituir vigencias futuras así porque quiere y ya. Y ya a futuro, si ya en el 2024 hice mi presupuesto y no alcancé a ejecutar todo, entonces para el 2025, ese pedacito que constituye como vigencia futura, si no lo alcancé a pagar, es lo que se me constituye en una vigencia futura reserva o una vigencia futura cuenta por pagar. Pero digamos que pues esta parte es como pues informativa, o sea, porque esto es un poquito confuso, pero los que sí deben saber esto, tener claro es la entidad, pero nosotros que sí debemos saber aquí que de pronto cuando nos configuran este tipo de vigencias, ¿no? Digamos que eso es ahora. Dentro del ciclo del gasto que tenemos, ¿no? Dentro del ciclo del gasto que tenemos el apropiado anterior o apropiado inicial, que este es el presupuesto con el que inicia una administración, con el que arrancan a 1 de enero, que ese presupuesto debe ser igual, el valor del ingreso debe ser igual al valor del gasto para la vigencia. Es decir, la vigencia actual del gasto debe ser igual al ingreso. Si está desequilibrado, si hay diferencias, pues se debe ajustar, que no debería. O sea, si un consejo aprueba un presupuesto desequilibrado, pues ya está incurriendo en una falta y la Contraloría va a empezar a molestarles. Y ya digamos que una vez que se ha ingresado ese presupuesto no se toca para absolutamente para nada durante todo el año. Entonces, de ahí en adelante, ya cuando empiezan a llegar recursos o que de pronto
miramos que los recursos son insuficientes, entonces ya que lo que se hacen son las modificaciones al presupuesto, que ya lo que se hace son las adiciones presupuestales. Cuando yo hago una adición, adiciono tanto al ingreso como al gasto. Y como les decía que el gasto aumenta por el crédito, los ingresos aumentan por el contracrédito, entonces aquí es donde debo tener en cuenta ese proceso. Cuando yo vaya a hacer una adición presupuestal, siempre que el rubro sea el gasto, yo le coloco el valor al crédito y al rubro del ingreso le coloco el valor al contracrédito. Y la reducción es una disminución a mi presupuesto. O sea, cuando de pronto se tienen proyectado recibir una determinada cantidad de recursos y por alguna razón no llegan, no hacen un recorte presupuestal, entonces yo debo hacer una disminución al presupuesto. Entonces aquí ya sería lo contrario. Si tengo que hacer una disminución, entonces la idea es hacerlo por la naturaleza contraria, entonces los gastos los llevo al contracrédito, los ingresos los llevo por el crédito. Y acá también, cuando hago una reducción, al igual que en la adición, entonces yo modifico tanto rubros del ingreso como rubros del gasto. No significa que si yo modifique uno del gasto tengo que modificar uno del ingreso o lo contrario. Yo podría modificar muchos rubros del gasto y solo uno del ingreso o uno del ingreso y muchos del gasto, siempre y cuando guarden coherencia por allá en la relación en los, ¿cómo se llama? En los recursos que están manejando, en las fuentes de recursos, que sea coherente la información. Y los traslados presupuestales normalmente se hacen, o normalmente no, se hacen al gasto. O sea, un traslado en el ingreso pues no tiene, o sea, si hay traslados en el ingreso ya es cuestión de más de mal manejo en los recursos que otra cosa. Entonces los traslados presupuestales siempre se hacen en el gasto. Y lo mismo, al rubro que le voy a adicionar lo llevo al crédito, al rubro que le voy a disminuir lo llevo al contracrédito. Y eso me da mi apropiación definitiva, que es la apropiación vigente que tengo a la fecha. Entonces, ahora viene acá los momentos del presupuesto. Entonces, lo primero que yo hago es generar mi disponibilidad. Y aquí es la carreta que siempre hemos visto, pero que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nos salen, como ese que le salía ahorita Vivian, ese mensaje que decía que el valor el saldo no puede ser superior al valor de la apropiación, eso es lo que yo tengo que revisar. Aquí no me deben aparecer en la columna de la derecha en mi resumen, no me deben aparecer negativos por nada del mundo. Si hay algo negativo, algo está mal en el sistema. Entonces, ¿yo qué debo controlar? Que el total de mis disponibilidades, este total de las disponibilidades, sea igual o sea inferior al total de la apropiación definitiva. Y aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Resulta que de pronto la gente es juiciosa, nuestros clientes son muy proactivos. Y por decir algo, hicieron una disponibilidad por allá en julio. Hicieron disponibilidades en julio y este saldo aquí, el saldo disponible me quedó negativo. Pero resulta que vinieron ahorita a agosto e hicieron una adición y yo en agosto ya veo este valor del saldo disponible, lo veo positivo. Pero mi problema lo tenía era por allá en julio. Entonces yo aquí en julio miro y veo que aquí tengo un saldo negativo y resulta que están haciendo una disponibilidad por allá con fechas de julio. Lo más seguro es que me va a decir que el saldo es superior al valor apropiado. Y la gente lo que piensa, ay, pero mire, yo tengo mi valor correcto. Entonces siempre tenemos que tener la precaución cuando nos salen esos valores de empezar aquí a devolvernos, a filtrar hacia atrás el mes, a ver dónde es que está el negativo. Porque eso no puede existir en ningún momento. Entonces, el total de mis disponibilidades tiene que ser inferior o igual al total de mi apropiación definitiva. Ahora, el total de mis compromisos tiene que ser inferior o igual al total de mis disponibilidades, o sea, igual a este total. Que si hay negativos, entonces aquí en las abiertas me va a quedar negativo. Y lo mismo, las obligaciones, el total de mis obligaciones tiene que ser inferior o igual al total de los compromisos. Y por último, los pagos deben ser inferiores o iguales al total de las obligaciones. Que eso sí que lo tengamos claro, que nos quede claro ese pedacito porque es donde, o sea, de ahí es donde se generan esas alertas de los saldos negativos y acá es donde tenemos que revisar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta ahí, algo que repitamos que no haya quedado claro.
Nada. Bueno, que el miércoles cuando hagamos la evaluación no se van a corchar. Listo, vale. Ahora la otra parte aquí del presupuesto, que Jonathan es experto ya en eso, es el manejo del PAC. El manejo del PAC. El PAC es importante. O sea, lo que pasa es que nosotros las entidades que tenemos casi ninguna maneja el PAC. Pero si las entidades fueran juiciosas, el PAC es lo primero que tendrían que organizar al momento de montar el presupuesto. El PAC es el plan anual de caja y se supone que el plan anual de caja, ¿qué es lo que me dice? O sea, esa es una estimación de cuánto yo voy a recaudar mensualmente por un concepto o cuánto voy a pagar mensualmente por un concepto. Es decir, que para que yo pueda montar mi presupuesto, lo primero que debería tener es ese PAC. Y así con base en ese yo montar el presupuesto en el sistema. Entonces acá, ¿qué es lo que se hace? Es recomendable manejarlo a nivel de las cuentas de movimiento, las de último nivel. Las que tienen el indicador de movimiento, entonces colocarles el indicador de maneja PAC para que desde ahí lo programen. Entonces encontramos que hay entidades que llegan y le colocan el indicador de PAC a las cuentas mayores y programan el PAC en la cuenta mayor y lo programan en la cuenta de movimiento. Entonces ahí es cuando empiezan a generarse nuestros saldos negativos en el PAC. Eso es lo que nos genera el inconveniente. Entonces, lo primero es verificar que las cuentas mayores no tengan indicador de PAC. Y ya para la programación del pack, entonces, ¿qué es lo que se hace? Nos vamos acá donde dice, en el botón rojo que dice programar pack. Ay, error en el indicador. Programar pack. Y aquí lo que se hace es una distribución. Puede ser manual. O sea, manual me refiero a que yo le coloque en cada mes cuánto es el estimativo de lo que voy a recaudar o lo que voy a pagar. O lo puedo hacer automático. Si lo hago automático, ¿qué es lo que le puede decir aquí? Meses que afecta. Entonces, aquí yo le puedo decir que son 12 meses y arranco desde enero. Y entonces, ¿qué es lo que me hace? Va y me distribuye el apropiado inicial, me lo distribuye en los 12 meses. ¿No? Pero también lo puedo hacer manual. Entonces, yo aquí manualmente yo coloco, es que en febrero por ejemplo, aquí, miren, en enero no tiene pack. En teoría que, este está en ceros, pero aquí sí tienen unos compromisos y tienen un ejecutado. Si ellos manejaran PAC, esto ya estaría mal, porque dijeron que en enero no iban a pagar nada, pero sí ejecutaron un valor, sí lo hicieron. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer por eso es importante que lo primero que se debe hacer es la programación del PAC. Entonces, lo que les decía, lo hago manual o lo hago, o lo hago dándole clic haciendo la distribución mes a mes. Entonces, en la columna de PAC mes, yo que distribuyo mi programado inicial. Lo que dejé como apropiación inicial es lo que yo distribuyo acá. Por eso es importante hacerlo en enero. Y ya en modificaciones, lo que hago que es, a la vez que yo hago mis comprobantes de adición, de reducción o de traslado, hago un comprobante de modificación al PAC, que es igualito a la adición, igualito al traslado, igualito a la reducción, pero como MOP. Y se me va a ver reflejado aquí en las modificaciones, para que al final cuando yo saque mi ejecución, entonces se vea ya reflejado. Bueno, y aquí al final en el ejecutado es donde se van a ver los pagos y las obligaciones. Eso depende de los parámetros que estén configurados. Entonces, esa modificación del PAC yo la hago aquí por movimientos en gastos. Acá al último, modificaciones al PAC. Entonces, aquí en modificaciones al PAC se pueden presentar diferentes situaciones. Ojo, aquí hay que tener cuidado. Un comprobante de modificación, como les decía, es si yo hice una adición presupuestal, entonces selecciono el rubro del gasto, selecciono el rubro del gasto y el valor lo llevo al crédito. Si es un ingreso, si es un rubro del ingreso, el valor lo llevo al contracrédito. Es decir, si yo adicioné 100 pesos, aquí también debo colocar esos 100 pesos.
Si es una reducción, pues igual. Si es una reducción, entonces el del gasto lo llevo por el contracrédito, el del ingreso lo llevo por el crédito. Si es un traslado, igual. Si es un traslado, como los traslados decíamos que se hacen solo al gasto, entonces igual al rubro que le adicioné la plata, lo llevo al crédito, al rubro que le quité la plata, lo llevo al contracrédito. Pero se puede presentar otra situación, que resulta que yo tengo mi pack ya programado, pero resulta que yo le dije, voy a pagar 100 pesos en enero, 100 en febrero, 100, bueno, de a 100 pesos hasta diciembre, pero resulta que por alguna razón tuve que pagar 500 pesos ahorita en agosto, por ejemplo. Entonces, no me va a alcanzar la plata porque va a estar la plata distribuida. Esos 500 pesos van a estar distribuidos en diciembre, noviembre, octubre, septiembre, bueno, hasta la fecha. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? A pesar de que no es un comprobante de modificación al presupuesto, sí tengo que hacer una modificación del PAC. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Como eso es dentro del mismo rubro, entonces yo coloco mi rubro, le coloco el valor que voy a llevar y por acá en la fecha lo dejo, que no me fue por no seleccionar todo, lo dejo con la fecha del mes, por ejemplo, que me voy a traer la plata para agosto, entonces voy a adicionar 100 pesos al mes de agosto en el pack, entonces lo dejo con esa fecha. Pero si yo los fuese a quitar por allá de diciembre, entonces coloco mis 100 pesos en diciembre, de ver qué estaba ese año. Entonces, les decía, al rubro que le voy a adicionar, lo selecciono y la fecha, si lo voy a traer para agosto, entonces sería esta fecha y dejo el valor en el crédito en agosto. Pero si a este rubro lo que voy a hacer es atraerme el pack que tiene en diciembre, el saldo de diciembre, por ejemplo, entonces digamos que de diciembre lo voy a quitar. Entonces el valor iría en el contracrédito y aquí en la fecha ya no sería de agosto, sino sería de diciembre, cualquier día de diciembre. Entonces aquí, ¿qué es lo que me dice? En teoría, que a este rubro le voy a traer de diciembre, bueno, el determinado valor, el que fuese, este como no maneja PAC no me va a bajar. Pero entonces aquí en el contracrédito le coloco el valor. Es decir, aquí iría una línea para diciembre, para noviembre, para octubre, para septiembre, cada una por 100 pesos y podría ir una en agosto por los 400 pesos que me traje de esos 4 meses para traerme el saldo. Entonces son las dos opciones que yo tengo del PAC. Una hacer la modificación al presupuesto, otra una modificación solita de PAC. ¿Entendió ese pedacito? No, don Nairo. Ay, Jonathan, pero usted, ¿por qué molesta tanto? Don Nairo, una pregunta. Pero, o sea, siempre esa programación del PAC siempre es a inicio de año, como un proceso de inicio de año, ¿sí? O sea, al transcurso de todo el año no se podría hacer ningún tipo de modificación, pues directa sobre el apropiado inicial del PAC. No debería, no debería. O sea, lo lógico es que, o sea, cuando los parámetros están activos todos, yo monto el presupuesto y programo el PAC, porque después si Ah, lo ok. empiezo a programar después de que ya haya movimientos, me van a Sí, empezar a salir mensajes de error y no me va, mensajes de error no, más bien me deja programar alertas. el PAC, alertas, me deja programar el PAC desde el mes que no tenga nada ejecutado. Ah, ok. Ah, era eso, don Nairo. Muchas gracias. Ah, bueno, vale. ¿Algo más? ¿Sí entendieron ese último pedacito? Que es como el que yo veo como enredado. Una pregunta. Dime. Es decir, o sea, si fuera de ese mismo agosto, dejo la fecha de agosto y el valor va en el crédito, pero si es de otros meses, se cambia la fecha, digamos, de los meses en los que voy a hacer la modificación, noviembre, diciembre, y el valor va en el contracrédito, ¿sí? Sí, sí. Sí, o sea, en el contracrédito van los meses, digamos que a los que yo le voy a restar, que siempre van a ser superiores al mes en el que estoy. O sea, yo no tendría sentido traerme plata de enero porque pues en Ya enero igual va a no. estar acumulado. Pero estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo podría entrar, les cambio en fecha, le dejo pues el mes que corresponda y el valor va en el contracrédito. ¿Qué significa? Que le estoy quitando plata a ese mes, pero a su vez tengo que colocarle en agosto esos mismos 100 pesos o el valor con fecha de agosto para que me los quite de agosto, de septiembre y me los traiga a agosto. Una pregunta, en caso de que tenga saldo en los meses anteriores, o sea, no gastaron todo lo que estaba programado de pack, ¿lo puedo traer? No, no es necesario, ese ¿No es se va necesario? acumulando, no se va Ah, ok. acumulando. O sea, él va acumulando siempre desde enero
O sea, él va acumulando el apropiado inicial que tenemos, la columna PAC mes, hasta el mes que necesitamos hacer el pago, me acumula esos valores más las modificaciones, o sea, me hace PAC mes más modificaciones o menos modificaciones porque yo puedo tener disminuciones. Y ese saldo acumulado me lo cruza contra el acumulado de lo ejecutado, de los pagos. Entonces, yo siempre debo tener diferencia a favor para poder pagar. Por ejemplo, aquí en este caso yo que podría llevarme estos 1.200, ¿qué es este valor? Estos 1.206 millones de septiembre, traérmelos para agosto si en agosto no me alcanzara para pagar el saldo. Allá es donde yo haría eso, traérmelos para acá. Pero pues de los meses anteriores al de ahorita, pues no es necesario arrastrar el PAC porque el sistema me acumula. O sea, ahorita me acumularía desde enero hasta agosto el PAC mes más las modificaciones. Eso hace una suma y ese total le resta el ejecutado. Y ahí es donde yo tengo que tener saldo a favor. Si no me alcanza para pagar en agosto, entonces tendría que llevarme el PAC de septiembre para poder pagar en agosto, hasta que se acabe ese PAC. Pero no hay que modificar nada en PAC mes. O sea, lo No, dejamos tal cual como está. no, PAC Porque mes. lo evalúas contra el ejecutado. Sí. Ah, El PAC listo. mes una vez que ese programa se deja quieto. Listo. Gracias, don Nairito. Sí, señor. Vale. ¿Algo más? Vivian, ¿se has entendido? Muy confuso. Un poquito, Nair. ¿Has entendido poquito? ¿Qué no has entendido? Y lo repetimos fresco. Digamos la situación que teníamos ahorita, no en el PAC, sino lo que estábamos ¿El viendo que saldo? tiene exactamente. Ahí nosotros vimos que el saldo estaba negativo, sí, Sí. ok, Mira, nosotros qué teníamos allá, mira, allá en ese había un registro, si no estoy mal, bueno, una orden de pago que estaba por los 22 millones y el apropiado inicial estaba por 22 millones, la disponibilidad estaba por 22 millones, el compromiso estaba por 22 millones y la obligación estaba por 22 millones. Digamos que en teoría esa línea estaría bien, pero ¿qué sucedía? Que adicionalmente ese mismo rubro tenía otra disponibilidad como por 4.000 millones que hacía que este total se viera negativo, ¿no? O sea, el total de las disponibles, perdón, ese no, el total disponible se veía negativo. ¿Por qué qué? Porque sumando el total de las disponibilidades que tenía ese rubro, era muy superior al total de la apropiación definitiva de ese mismo rubro. O sea, independientemente de que el problema estuviese en otra disponibilidad, lo que sí estaba mal era el saldo del rubro. Por eso te sale ese mensaje. O sea, ahí no se valida solo la disponibilidad y el registro como tal que yo estoy mirando, sino hay que mirar lo que yo les decía, el total del rubro, cruzarlo contra la apropiación definitiva, porque allá sí te salía negativo. sí, señor. Entonces, por eso es el inconveniente. O sea, no solo podemos limitarnos a mirar que la disponibilidad y el resto, porque la señora te dijo, no es que yo hice mi disponibilidad por 22 millones, el registro por 22 millones y la apropiación estaba por 22 millones. Sí, eso era cierto y ahí estaba bien. Pero adicionalmente tenía otra disponibilidad por 4.000 millones que no tenía ni disponibilidad, ni tenía ni apropiación, no tenía ni apropiado inicial ni adición. Entonces, ese es el que le genera el inconveniente, ¿no? Entonces, ahí no se valida solo el comprobante que yo estoy mirando, sino la totalidad del rubro. Y eso sí es típico, suele suceder ese problema que tenías. Normalmente, porque sobre todo en las entidades que manejan predial, que van y le cambian las fechas a los servidores para hacer cálculos. Entonces, el sistema, ¿qué es lo que hace? El sistema siempre me valida el saldo que yo tengo contra la fecha del servidor, o sea, lo que tengo a la fecha. Y si la fecha del servidor, por ejemplo, a estas alturas vale y la cambian por allá a abril, pues el sistema me va a validar los saldos que yo tenía en abril. O porque sacan mantenimientos, hacen el cuadro de saldos cuando están haciendo comprobantes. Ese es el problema de hacer eso, que ahí es cuando se voltean los saldos negativos. Y por lo menos el que tú tenías ahí, ahora hay dos opciones. Uno, que esos 4.000 millones se les había volado la apropiación inicial o que estaban mal, pero así si alguien, la Contraloría o algo le llega en estos momentos, pues eso es complicado porque es un negativo de 4.000 millones, no es cualquier cantidad de plata y más que regalías. Me tocaría ver el presupuesto inicial. Exacto. Tocaría mirar el presupuesto inicial, pero no el que está en el sistema, porque en el sistema estaban los 22 millones. Tocaría mirar el físico, el acuerdo de liquidación.
El acuerdo de enero. Sí, o de pronto hicieron una adición presupuestal por ese valor y la eliminaron del sistema en algún momento por la Ok. base de datos. Ok. Vale, Entonces tocaría mirar o sea, primero el acuerdo y si ahí no está, en, o sea, perdón, sí, si ahí está y en el sistema no está, pues toca modificar la base de datos porque puede ser que haya sido por un mantenimiento, que no por un lo cogió el mantenimiento no. sistema. No, O eso no sea, es de que estaban, mantenimiento. Eso no, que lo fue, estaba, o sea, lo que tú decías que cuando están haciendo un mantenimiento, sí. entonces, ok. Pero sabes que no creo que haya sido mantenimiento porque es que el valor es muy grandísimo. O sea, de ninguna forma ese valor está sobre el apropiado. Yo creo que ahí fue más algo que se voló por la base. Bueno, para toda esa carreta que hemos visto de la creación de los comprobantes, antes de que se me pase, por ahí hay una guía chiquita si la quieren para que la tengan a la mano, sobre todo tú, Vivian, por ejemplo, Ujú. que es se me olvidó el número, esta 267 de la documentación del ciclo del gasto. Es una guía chiquita, es bonita. Esa guía, ¿qué es lo que lleva? Que es como la básica para manejar el presupuesto. Entonces, ¿a qué lleva? ¿Por dónde se crean los rubros presupuestales? Está el presupuesto, está el plan presupuestal y están las partes para crear un rubro presupuestal. Que digitar el código, que digitar el nombre del rubro. Bueno, esas partes. Las apropiaciones iniciales. Y por aquí en los movimientos, entonces ya está el presupuesto, gastos, por ejemplo, las disponibilidades. Mira, aquí están las partecitas, está en la parte cómo se va haciendo la disponibilidad parte por parte. Y por acá debajo están las explicaciones de cada letra. Por ejemplo, A genera un comprobante nuevo, entonces por aquí está el icono de nuevo. El C que es guardar. El B digitar el detalle del gasto. Eso está para cada uno de los comprobantes. Está para la disponibilidad. Está para el registro. Claro que aquí en el registro se les fue un poquito la edición y quedaron volando esas dos letras. Pero igual está el del seleccionar documento. Está el paso a paso. Y después pasamos al módulo de contabilidad. Y aquí está el paso a paso para crear el comprobante, incluida la codificación y el cálculo de las retenciones. Entonces ahí está la opción de generar el comprobante, la orden de pago, de digitar el detalle. Bueno, esta la opción es el paso a paso, las notas. La parte para generar el comprobante presupuestal y la selección en el egreso para seleccionar la orden de pago y seleccionar la cuenta de banco. O sea, esta guía tiene todo el paso a paso como para no perderse de cómo se hace el comprobante. Es una guía chévere que casi nadie no la utilizamos. Y ahí está toda la carreta la carreta que hemos visto. Entonces, por si acaso, por si ya quieren, entonces ya tienes 3 tareas, Vivian. Mirar el decreto del 111, la resolución 036 y esa guía. Con esa guía ya cuando hagan la prueba ya vamos al otro lado. Listo. Ahora sí vamos a mirar qué tenemos. Bueno, pues de hecho ya lo estamos mirando, pero ¿qué era una de las partes que hay que mirar? Cuando tenemos los rubros con saldos negativos, ¿no? O sea, los saldos negativos, que es lo que nos toca revisarles básicamente cuando tenemos saldos negativos en el sistema. O sea, son los temas como puntuales los que vamos a ver. Entonces, ¿tú qué has revisado, Vivian, de ese saldo negativo que tenías? Habíamos tratado de eliminar el comprobante. eh, no, pero la verdad hasta ahora lo íbamos a revisar porque hasta ahora pedíamos remoto con la señora. Bueno, pues en esos casos, como ese negativo que tenía, lástima que ya lo tienes ahí en pantalla, en ese negativo, bueno, lo primero que hace la gente para saber dónde tiene negativos, entonces aquí por informes, en consultas, está este resumen de rubros con saldos negativos.
El ideal es que siempre me diga que no existe información. Si hay información, ahí podemos llorar. Por ejemplo, esta de pasto, esta es una base que está toda lo que... Por ejemplo, esta de pasto que yo tengo está llena de rubros de saldos negativos y esto es por ese chicharrón que tenemos cuando se hizo el cierre presupuestal. Si miran de estos negativos, ninguno tiene referencia y allá manejan la referencia. Entonces, allá todos los rubros manejaban referencia en los comprobantes, pero en el apropiado no, por eso está estos negativos. Pero entonces el informe que, eso ya se arregló para que no se asusten. Entonces, estos informes, estas consultas, bueno, el de resumen de rubros con saldo negativos es el primer informe que la entidad saca y ese es lo que voy yo a mirar. Entonces, allá ya que me sale. La otra forma, si ya lo tengo identificado, es lo que hemos mirado acá en el... Ah, pero qué lento. Perdón. Este me sirve. Agarremos uno de estos. A ver qué tiene. Mira, por ejemplo, estos. Este dice que tiene un apropiado inicial, tiene un traslado. Aquí tenemos el negativo acá, mira, tiene una disponibilidad por 367 millones y tiene un saldo disponible de 15 millones, pero tiene disponibilidades abiertas en negativo por 8 millones 350, porque los compromisos, mira, están los compromisos, las obligaciones y los pagos están superiores a las disponibilidades. Entonces, digamos que esto es lo que a nosotros nos toca revisar, esto es lo que nos toca verificar y esto es lo que tenemos que evitar. Aquí esto era porque estaban mal los códigos en las reservas y las cuentas por pagar. Entonces, esto adicional que afecta es que cuando van a hacer las modificaciones allá en los comprobantes, le empieza a salir mensajes de error. Entonces, esto es lo primero que tenemos que verificar. Aquí no podríamos, digamos que no podríamos eliminar la información porque ya el pago ya se hizo. Aquí lo que nos toca es tratar de verificar qué fue lo que pasó. Mira, aquí en lo más seguro es que por este valor debe haber por allá alguna disponibilidad que está afectando. O sea, si yo en estos momentos yo fuera a hacer una afectación a este rubro, no me va a dejar porque dice que hay un saldo negativo, que la apropiación definitiva, perdón, que los compromisos son superiores a las disponibilidades en este Pero caso. una pregunta, no sé. Dime. Sí, si la apropiación definitiva es de 3.800, ¿qué? 382 millones, pero los compromisos son de 375. Sí habría saldo, ¿no? O sea, Allá sí hay saldo. Mira, ahorita cuando estaban mirando los negativos, yo les decía, nos toca controlar que el saldo total de las disponibilidades sea inferior o igual al saldo total de la apropiación definitiva, que aquí se cumple, sí se cumple porque este está inferior. Que el saldo total de los compromisos sea inferior o igual al total de las disponibilidades. Aquí es donde no se cumple en este caso. Porque si tú miras, los compromisos están por 375 está por encima de y la las disponibilidades están disponibilidad. por 367. O sea, en cualquiera de las, o sea, aquí son 4 controles que tengo que hacer. Acá van a ver estos negativos, aquí estos abiertos y acá los de acá. O sea, son 4 controles que tengo que hacer acá. En cualquiera de los 4 se puede presentar el negativo y nos va a salir exactamente el mismo mensaje. Ahora, adicionalmente te decía, mira, son 375, o sea, hay 367 millones que están bien, que yo los podría afectar, pero hay 8,350 que tienen problema. Y por uno de esos 8,350 que tienen problema, entonces me va a poner problema en cualquier comprobante que yo haga con este rubro. En cualquiera que haga, no necesariamente en esa de los 8,350 me va a poner problema. Mira, está está el registro, está la orden de pago, está el egreso
pero no está la disponibilidad. Y si tú miras, es solo un registro, filtrémoslo por los registros. Es solo un registro y el registro del problema es este, el último. El último es el registro del problema. Pero ¿qué sucede? Que como está negativo, si yo voy a afectar cualquiera de estos de acá arriba, si los tuviese que afectar, no me va a dejar, porque ya hay un registro que está negativo, ¿no? Él me controla todo sobre el... Entonces, no, cuando nos salgan esos negativos, no tenemos que mirar solo el comprobante que me está afectando, sino tenemos que mirar toda la información de este RUR. Ese es el que nos está generando el negativo. O sea, como en el caso que tú tenías, allá el problema de lo que te decía, el de los 22 millones estaba bien, pero había algo por allá de 4.000 y punta de millones que era lo que nos estaba generando inconvenientes. Ese es el que estaba mal y ese es el que tenemos que revisar para que nos deje afectar el otro. Entonces, lo que te decía, aquí nosotros tenemos que revisar en todos estos campos, o sea, aquí en esta columna de la derecha, no puede haber ningún negativo en ninguna parte. Aquí de pronto en la izquierda, si yo tengo disminuciones o como en este caso que no tengo el pack programado, aguanta, puede pasar. Pero aquí en la derecha, allá no pueden existir negativos. Pero miramos uno que sea diferente. Ay, no todos están males allá. Mira, aquí se puede ver nada más mira, este primero, este 0819, si ven, aquí no tiene referencia. El segundo es exactamente el mismo y ese sí lleva la referencia. Después acá hay otro sin referencia, después sigue el que tiene la referencia. Entonces ahí es donde se generan los negativos, por ejemplo, en este caso. Mira, este no tiene ni apropiación, no tiene ni disponibilidades, no tiene ni compromisos, pero sí tiene unas obligaciones y sí tiene unos pagos. Y miremos este que sigue. Entonces, mira, aquí está el apropiado, están la disponibilidad y están los compromisos. Entonces, digamos, la mitad de la información está a un lado, la mitad de la otra información está al otro lado, en el otro rubro. Entonces, aquí digamos que en esto sí es fácil son fáciles de identificar, ¿no? El otro informe que nos sirve para validar lo que estamos haciendo es aquí por informes generales. Estos de acá, desde disponibilidades abiertas, o sea, puede ser disponibilidades abiertas o abiertas por cuenta, registros abiertos o abiertos por cuenta, hasta los registros de obligación. Esos todos me muestran saldo. Entonces yo acá en estos puedo tener de pronto saldos negativos. Y esto los genero siempre del 1 de enero a la fecha. Vamos por allá para qué cuentas es que están locas. Para la 3. O sea, yo quiero saber es qué le llega. Porque yo sé que el concepto lo tiene, pero no sé qué periodo es el que lo tiene. Bueno, por allá. Estos equipos que no dejan. Oh, no. Pero de qué periodo, no dicen qué periodo, o sea, sí, claro. A mí lo que me están diciendo es coja el concepto 501 y 510 del periodo 31 y el 506 del periodo 33.
Y esto es la suma de la base para aplicar. Listo. Entonces, cuando sacamos estos informes, acá en el saldo, ¿no? Este saldo siempre debe ser positivo. Donde yo aquí encuentro un saldo negativo, entonces esos son los que me están dañando la información. Entonces, volviendo, ¿qué informes tengo yo que sacar? Para mirar si tengo saldo negativo primero. Aquí por informes, consultas, resumen de rubros con saldo negativos. Y aquí no debe haber información. Si aquí me aparece algo negativo, algún rubro más bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a generar? Dependiendo de la columna, pues voy aquí por informes generales y saco esto desde disponibilidades abiertas a registros de obligación abiertas, dependiendo de dónde tenga la columna del negativo acá en el informe, ¿no? Esos me pueden servir. Y ya lo que tengo que mirar es, como en el caso que teníamos acá, que en un rubro tenía yo las apropiaciones y las disponibilidades y en otro rubro tenía los órdenes de pago y los egresos. Aquí no es recomendable eliminar información del sistema, porque pues esa sería la más fácil y nos queda cuadrado, pero igual esa información por alguna razón la tenían ahí. O sea, es más factible que a las entidades se les haya dañado la apropiación inicial o alguna adición a decir que es que la orden de pago o el egreso les quedó mal o les quedó por un valor superior. Pero siempre, o sea, siempre antes, aquí en esto sí es antes de, cuando tengamos negativos, antes de empezar a volar información, es recomendable asegurarnos con las entidades y verificar la información. O sea, porque la fácil es eliminarla y la más rápida arreglar el problema, pero entonces es lo menos recomendable. O sea, así que para que lo tengan en cuenta. O sea, es preferible sacar los informes de pronto por base de datos, de pronto, ¿qué puede suceder? Que al momento de que se arregló la información por la base de datos, se cruzaron las fuentes de recursos, se cruzó un programa, un producto. Ahorita con tanta cosa que hay de los clasificadores, puede pasar eso. Pues es complicado de arreglar de pronto a veces, pero pues se puede. Pero pues volar la información es lo menos recomendable de todo, ¿no? Porque pues lo más seguro es que la información por alguna razón está en el sistema. Entonces, eso sí, para recomendarles eso. Bueno, por ahora, ¿alguna pregunta adicional? Y si no las piensan y mañana nos vemos a las 12. ¿Listo? Entonces, por el momento sería eso. Mañana seguimos y mañana ya miramos. Ojalá, si pueden, para mañana traigan casos puntuales donde les han salido negativos o cosas así que tengamos que revisar y las miramos, ¿no? Porque pues aquí las que yo tengo ya son fáciles de arreglar. Entonces, si tienen algo así de comprobantes de rubros que tengan saldos negativos o cosas, las miramos mañana y miramos cuál es el problema y cuál es la posible solución. Bueno, gracias, compañeros. Muchas Gracias, don gracias, don Nairito. Nairo. Vale, Gracias, Nairito. vale, con gusto.